¿Qué tal? Mi nombre es Luisa Becerril y en este video abordaré los antecedentes históricos de la evaluación psicológica. Hablemos un poco de la evaluación psicológica en la antigüedad. A lo largo de la historia, cada cultura ha tenido su propia forma de entender y abordar aspectos psicológicos de la mente humana. Y estas prácticas se han visto influenciadas pues, por el conocimiento y las creencias de cada época. Y en este sentido, tenemos la etapa mágica o mítica en la que hay aspectos como la adivinación, la predicción y la astrología, y en esta última se plantea que los acontecimientos y el comportamiento humano se ven influenciados por los astros. En la antigua China se educaba y se seleccionaba a los niños que en un futuro podrían ejercer funciones en la administración pública. Esto es un antecedente de lo que hoy conocemos como selección de personal. En esta etapa también podemos mencionar algunas aportaciones de los filósofos griegos. En principio, Aristóteles sustenta una relación entre el carácter y los rasgos faciales. Por otra parte, Teofrastro hace una sistematización de los principios de la fisonomía y utiliza la observación de la conducta de las personas para clasificarlos de acuerdo a sus hábitos, y él incluye adjetivos, por ejemplo, de acuerdo a los hábitos de las personas, pues los llamaba arrogantes, los llamaba estúpidos o avaros. Y en un tercer lugar tenemos a Hipócrates, quien desarrolló la teoría de los humores y el temperamento humano, y él vinculó cada elemento a la inclinación de la conducta de las personas. Ya en la Edad Media tenemos a la fisiología teológica, que concibe la locura como una posesión diabólica. Y pues con el fin de diferenciar a las personas que estaban poseídas de las que no lo estaban, la Santa Inquisición usaba un libro que se llamaba El Martillo de los Herejes. Y este libro servía para evaluar a sus víctimas. Así que podría considerarse que esto es un antecedente de lo que hoy conocemos como entrevista estructurada. En el siglo XVIII y XIX se dieron grandes avances científicos y estos ayudaron a separar la psicología de la especulación filosófica y la acercaron un poquito más al método científico. Para ello hubo diversas disciplinas que hicieron aportaciones a la evaluación psicológica. A continuación, algunos de ellos. En primer lugar, tenemos a la frenología, representada por Joseph Gall, que propuso una visión del cerebro humano con funciones específicas localizadas y asoció la anatomía del cerebro con la configuración o la forma externa del cráneo y las características de los individuos. Sus métodos de diagnóstico, como se ve en la imagen, bueno, iban desde el tacto o la palpación del cráneo al reconocimiento de las facultades mentales de cada individuo asociado a algunas cualidades o defectos específicos. Por otro lado, tenemos la aportación de las matemáticas representada por Quetelet, y esta se interesó en la forma sistemática por las diferencias individuales y de que sus métodos tuvieron influencias en autores tan importantes como Galton, Pearson y Spearman, de los cuales más adelante se desarrollarán pruebas psicológicas. La psiquiatría también realizó algunas aportaciones, esta representada por Philip Pinel, quien introduce una breve clasificación de las enfermedades mentales, lo cual posibilita pues un tratamiento un poco más diferencial. Él defiende también el valor de las historias clínicas para el diagnóstico, y algo muy importante es que contribuye al cambio de actitud hacia los enfermos mentales y se logra un trato más humanista hacia estas personas. También Kreplin eh, aporta en esta disciplina. Sin embargo, él consideraba que para hacer una buena evaluación y una intervención, pues era necesario contar antes con una clasificación. En esta disciplina, pues logran incorporarse pruebas de inteligencia manipulativa, así que se puede considerar que esta es otra de las aportaciones. En la psicofísica se utiliza el autoinforme del sujeto y este se considera como un instrumento de evaluación. La psicofísica es una precursora de la psicología científica y pues es Fechner y Weber quienes representan esta disciplina. Aunque ellos estaban más interesados en establecer leyes generales que enfocarse un poquito en las diferencias individuales pues de cada persona.
Y esta disciplina plantea que las experiencias psicológicas se pueden verbalizar y por tanto se pueden clasificar en escalas de intensidad o discriminación. La psicología educativa también realizó aportaciones debido a que la escolarización obligatoria eh, orilló a la necesidad de aplicar principios psicológicos en la escuela. Por lo tanto, incrementó la demanda en las evaluaciones de rendimientos académicos. A esto se le da continuidad con Thorndike, Hall y con Binet también. Darwin nos da su teoría del evolucionismo plasmada en su obra El origen de las especies. La base de esta obra es aceptar la variabilidad entre miembros de una misma especie, donde las características se pueden heredar. Eh, bueno, se conoce que la capacidad de adaptarse del ser humano se llama inteligencia. Así que el estudio y la evaluación de la inteligencia adquiere una relevancia importante y es allí donde se empiezan a medir estos aspectos. En 1879 se crea el primer laboratorio de psicología en Alemania, inaugurada por Wundt, y bueno, se considera que esto es el nacimiento de la psicología científica, pero para fines de evaluación psicológica, esto más bien representa una limitación al desarrollo de la evaluación psicológica, porque buscaban generalizar, no estaban tan enfocados a las características individuales. Ya en la constitución y desarrollo de la evaluación psicológica tenemos a tres autores importantes y uno de ellos es Galton, que es considerado el padre de la psicometría en la psicología diferencial. Él desarrolló estrategias para evaluar diferencias individuales y da importancia a la recolección de datos, por lo que él pone énfasis en un enfoque un poco más cuantitativo y estadístico, y él insiste en la importancia de la heredabilidad, así que utiliza árboles genealógicos. Por otro lado, tenemos a Cattell, que desarrolló el uso de instrumentos como con pruebas objetivas para medir variables psicológicas asociadas a funciones sensoriales, perceptivas, motoras. Y algo muy importante es que Cattell desarrolló la primera batería de pruebas de evaluación psicológica, aunque tenían muy poca fiabilidad y por lo tanto poco valor predictivo. Por último, no menos importante, tenemos a Binet, que hace aportaciones a la psicología experimental y sus estudios están centrados más bien en el concepto de inteligencia y la importancia de la atención en el desarrollo intelectual. Él estudia funciones mentales complejas como la comprensión y el razonamiento y además desarrolla una escala para evaluar a niños en edad escolar y pues con esto se ayuda a discriminar entre aquellos niños que tenían problemas para terminar sus estudios y aquellos que podían seguir con el proceso de formación. También desarrolló términos como retraso mental y edad mental equivalente. Llegamos a la época clásica de la evaluación psicológica comprendida entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y a continuación vamos a ver la repercusión que hubo en estas dos guerras. Para empezar, Silva denomina época clásica del diagnóstico psicológico al proceso que se dio justamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y pues se menciona que se dan tres aspectos importantes. El primer aspecto tiene que ver con la construcción y el perfeccionamiento de las pruebas de Binet-Simon. El segundo, con la importancia que adquiere la educación y con esto, pues, el creciente interés en la evaluación psicológica en el ámbito de la educación. El tercer aspecto es la aportación metodológica de Pearson, Spearman, que sientan los fundamentos de la teoría psicométrica que en la actualidad aún está vigente. Previo a esto, al comienzo de la Guerra Mundial, la industria generada en torno a la guerra afectó también a la psicología, especialmente a la evaluación psicológica. Y es debido a esto que el APA o el American Psychological Association nombró un comité encargado de estudiar pues la posible ayuda que podrían aportar los psicólogos en esta etapa de guerra.
De los resultados arrojados por el comité, pues se tradujeron en la creación de diferentes test para el reclutamiento de los soldados que conformarían el ejército estadounidense. Y pues muy pronto se vieron en la necesidad de seleccionar a millones de soldados que se irían a la guerra, con lo cual pues era importante o inminente tener pruebas colectivas que hasta ese momento habían sido únicamente de aplicación individual. Y entonces surge lo que se llamó la Army Alpha Test, que era una prueba aplicada a la población o a los soldados instruidos, a las personas instruidas o que habían tenido estudios, y la Army Beta Test, que era una prueba que se aplicaba a los aspirantes que eran analfabetas o que no hablaban el idioma. Todo el proceso que se dio durante la etapa de guerra fue de gran importancia para el desarrollo de la evaluación psicológica en distintos aspectos. Primero, se logra considerar al psicólogo como personal calificado para resolver problemas de la vida real. El segundo, pues es que se perfeccionó la metodología para la construcción de test y el otro aspecto es que el tipo de evaluación que se realizó en el ejército ahora se adoptó a campos como en la industrial o en industrial. Bueno, pues la evaluación psicológica del periodo entre las dos guerras mundiales se caracteriza por dos aspectos. Primero, la creciente expansión, es decir, la universalización y la realización de test que se llevaron a otros campos. Se llevó a áreas como la inteligencia, las actitudes, la motricidad, los intereses, la conducta social, la personalidad, entre otras cosas. Y por otro lado, la creciente disociación en este aspecto, perdón, hubo desarrollo de la evaluación clínica, pero hasta este momento las evaluaciones clínicas no tenían mucha utilidad como lo tenían los tests, por lo que se mencionó ya del reclutamiento de los soldados. Sin embargo, después de la guerra sí se le da un uso a las evaluaciones clínicas, pues porque ya no era necesario reclutar, más bien era necesario reinsertar a los sujetos a la sociedad. Fue, fue en esta época también en donde se desarrollaron diferentes obras y aparecieron diferentes autores. Hubo tests de todo tipo que estaban orientados a distintas áreas y a distintos grupos de personas. Por ejemplo, estaba la difusión de las técnicas productivas de Rorschach en su obra de Psychodiagnostic. También estaba el inventario de intereses vocacionales, estaba el test de percepción temática, estaba las habilidades mentales primarias de Thurston, también surgió el test gestáltico, también había eh, una escala de Wechsler para adultos, aunque previamente había una escala de Wechsler ya para niños, y también hubo una propuesta de de método proyectivo. En fin, en esta época surgieron diferentes tipos de tests. En la Segunda Guerra Mundial hubo un gran incremento en la construcción de test y uno de ellos fue la Army General Classification Test de los Estados Unidos, que fue la que se aplicó a 9 millones de personas para el reclutamiento para los soldados. Y se utilizaban otro tipo de pruebas que eran más específicas para oficiales y para cuerpos técnicos del ejército, es decir, para puestos de mayor especialización. En cambio, en el otro lado del mundo, el ejército británico optó por utilizar pruebas de inteligencia general. Ahí no había, como en Estados Unidos, pruebas que eran específicas para distintos puestos. Y algunas de las pruebas aplicadas de aquella época todavía se siguen aplicando hoy día o siguen vigentes. Algunas de ellas son las matrices proyectivas de Raven y los test de dominó de Ansty. Y fue en esta época donde se aplicaron el mayor número de test, pues como podemos ver, se aplicaron 70 millones de tests
a 20 millones de personas. Probablemente en la actualidad también se apliquen muchos, pero estamos hablando de que se aplicaron muchos, una cantidad enorme de test a una cantidad enorme de personas en un periodo muy corto. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, en Europa hubo un periodo de reconstrucción económica y laboral. Sin embargo, la psicología no fue una de las que se vio, no fue una de las, no fue una de las profesiones que se vio favorecida, y fue por eso que hubo mucha migración de psicólogos a Estados Unidos. Fue debido a esta migración a los Estados Unidos que en esta época se dio un desarrollo increíble de la psicología, pues en Estados Unidos. Sin embargo, la llamada desarrollada evaluación psicológica especializada en seleccionar grandes masas, pues ya no tenía utilidad porque la guerra pues, ya había terminado, y ahora era necesario orientar la psicología a la evaluación individual y a la rehabilitación. Llegamos al periodo de crisis de la evaluación psicológica. Aquí Silva describe dos situaciones. La primera es que se da una crisis externa en la que se critica el hecho de que a todo mundo le dio por aplicar tests a diestra y siniestra, como si fueran recetas de cocina, menciona. Y la otra es una crisis interna que más bien está centrada en las garantías científicas en aspectos como la confiabilidad, la validez, aspectos cognitivos. Durante este periodo de crisis de la evaluación psicológica aparece nuevamente el APA y esta vez elabora un informe llamado, por sus siglas en inglés, Technical Recommendations for Psychological Test and Diagnosis Aid, en donde se plantea la necesidad de que los tests vayan acompañados por un manual con información acerca de las interpretaciones de los resultados, la validez, la fiabilidad y la administración. Y pues también en esta época surgen movimientos antitest. Estos movimientos antitest truncaron los esfuerzos del APA, por lo que el desarrollo de los manuales no dio frutos. Sin embargo, las movilizaciones antitest llevadas a cabo en Estados Unidos también dieron resultados positivos. Por un lado, se conocieron las limitaciones tanto técnicas como humanas de la aplicación de estos tests. Por otro lado, se reconoce finalmente que hubo abusos en la aplicación indiscriminada de los test, como se mencionó antes, todo el mundo quería aplicar a diestra y siniestra estos tests, y pues se corría el riesgo de que se dieran de manera inadecuada resultados que no correspondieran, sino que incluso personas que no tenían la preparación podían aplicarlos. Llegamos ahora al origen de la evaluación conductual y este puede situarse en la aplicación de los principios del aprendizaje a la modificación del comportamiento humano normal y también en el intento de suplir los déficits de la evaluación psicológica de la época al hacer frente a la conducta anormal. Y es aquí donde tres autores sientan las bases de modificación de conducta. Uno de ellos es Skinner, de Estados Unidos, quien formula el análisis funcional que enfatiza la conducta manifiesta y los eventos ambientales que lo controlan. Por el otro lado tenemos a Walker, de Sudáfrica, que da importancia a la entrevista como instrumento para determinar los estímulos que evocan la reacción del temor. Y tenemos a un representante de Gran Bretaña, que es Ainsley, que describe la adquisición y la eliminación de la neurosis en términos de condicionamiento clásico. A pesar de estos tres autores que ya mencionamos, no fue sino hasta la llegada de Kempfer y Zaslow quienes dan lugar al nacimiento oficial de la evaluación conductual con la publicación de su artículo Behavioral Analysis en 1965. Y en este artículo se admiten ya las variables subjetivas.
Por otra parte, la evaluación conductual surge como una respuesta a una serie de factores como problemas de fiabilidad y validez que se presentan pues los diagnósticos psiquiátricos. La evaluación conductual surge cuando las técnicas de intervención conductual se ponen en práctica, demostrando así que la evaluación tradicional no da una información adecuada sobre la conducta del paciente. Caffer y Zaslow fueron los autores que dieron el nacimiento, que dieron lugar al nacimiento oficial de la evaluación conductual cuando publicaron su artículo en Análisis del Comportamiento o en inglés Behavioral Analysis. Y aunque esta nueva forma de evaluación aparece después con diferentes nombres, para la mayoría de los autores significan lo mismo, son sinónimos. Sería la evaluación conductual, el análisis funcional de la conducta o el análisis conductual. Entonces, estos tres nombres em, son sinónimos de la misma forma de evaluación. Gracias a la Organización Mundial de la Salud, la evaluación conductual llevó a cabo algunos cambios que pueden observarse en tres distintos niveles. En primer lugar, se dio un cambio en el enfoque, pasando del sujeto psicológicamente enfermo o anormal al interés por un sujeto normal con problemas psicológicos. También se produce una diversificación de su campo de acción, abarcando aspectos psicológicos de otras enfermedades, además de las mentales. Y por último, pues presta gran atención a la intervención de la enfermedad. Y algo muy importante es que se empieza a dar una inclusión de la psicología en los servicios sociales. Todo lo anterior conlleva a que la evaluación psicológica se abra a otras áreas, por ejemplo, a la neuropsicología, la evaluación de tráfico y seguridad vial, a la psicología del trabajo, psicología de las organizaciones, psicología del deporte, etc. Otro aspecto que también es importante resaltar fue el incremento de la tecnología de aplicación de las evaluaciones, la mejora en la objetividad de los tests, pero lo más importante es que se empiezan a preocupar por los aspectos éticos que implica aplicar una evaluación psicológica. Cuando hablamos del futuro de la evaluación psicológica también cabe reconocer la importancia que tuvo el papel de la evaluación psicológica en el reconocimiento de la psicología durante la Primera Guerra Mundial, cuando se desarrollaron todos estos tests de los que ya se habló y que gracias a ellos actualmente, bueno, a partir de entonces la psicología se ve ya de otra manera. En cuanto al futuro de la evaluación psicológica, se habla de que en un tiempo más adelante podrían darse o podría evaluarse la inteligencia mediante indicadores biológicos. En la actualidad hay instituciones académicas que, por ejemplo, ya tienen iniciativas para elaborar normas que tendrían que cumplir cuando se elaboran los tests o los tests en sí. También se ha planteado la posibilidad de que los tests sean considerados como productos sanitarios o productos de salud. Esto dentro del Parlamento Europeo. Y también, por último, se están desarrollando directrices o técnicas para la correcta adaptación de los tests de una lengua a otra o de una cultura a otra, porque algo que ha quedado claro es que un test de un idioma o de una cultura no funciona de la misma manera para otra cultura o para otro idioma. Es decir, un test que se aplique en México podría no ser adecuado para la India, por ejemplo. El futuro de la evaluación psicológica se puede resumir en el hecho de que se prevé un incremento en el uso de instrumentos de evaluación previamente validados, así como en el uso de distintos métodos de evaluación. También
en el hecho de que la evaluación psicológica seguirá integrando medidas de componentes situacionales con medidas tradicionales y que los juicios clínicos seguirán cobrando gran importancia, teniendo en cuenta que la conducta es cambiante, es dinámica y pues a lo largo del tiempo eh, pasa de un estatus a otro, por lo que se tratará de enfatizar en una metodología de evaluación basada en medidas de series temporales. Como podemos ver, pues no es el fin, nada está escrito todavía en cuanto a la evaluación psicológica, ha tenido un largo camino, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha ido perfeccionando los métodos de evaluación, así como los instrumentos. Así que veremos qué nos depara el futuro en cuanto a la evaluación psicológica. Muchas gracias.